Hola y bienvenidos a esta clase de Psicología de la Percepción. Esta vez trataremos el tema del color, el segundo tema en el libro. Y el primer punto en cuestión es la apariencia del color. Antes de entrar en el color tenemos que hablar de la luz y de que podemos entender la luz de dos maneras diferentes. Por un lado, como partícula y por otro lado, como onda. Esta es la famosa dualidad onda-partícula de la física. Cuando entendemos la luz como partícula, es como si el rayo de luz estuviese compuesto de pequeñas bolitas. Y eso nos hace fácil medir cuánta luz tenemos. Consiste en contar cuántas bolitas hay. Por otro lado, cuando entendemos la luz como onda, eso nos permite asociarle una dimensión que llamamos longitud de onda, que consiste en la distancia que necesita la onda para hacer una oscilación completa, y esa distancia puede ser más corta, longitudes de onda cortas, o puede ser más larga, longitudes de onda larga. Y esto nos permite distinguir entre diferentes colores. La longitud de onda es casi equivalente al color. Veremos esto más adelante. ¿Y qué propiedades interesantes tiene la longitud de onda? Que cuando un rayo de luz atraviesa diferentes medios, en este caso este rayo de luz pasa del aire al cristal y luego al aire, el rayo de luz se desvía y esa desviación es diferente en función de la longitud de onda. Este es el famoso experimento de Newton en el que separa la luz blanca en los diferentes colores, porque cada color está asociado a una longitud de onda diferente y cada longitud de onda se desvía con un ángulo diferente. Las longitudes de onda más gordas, las de longitud de onda larga, se desvían menos. Son los rojos, los amarillos, cuyo ángulo de desviación, como se ve en la imagen, es menor. En cambio, las cortas, violetas y azules, se desvían más, son, por así decirlo, como más frágiles. Por otro lado, es interesante, de cara a esta visión de la luz como onda, el concepto de distribución espectral, que vamos a ver mejor en esta diapositiva. Antes de entrar en qué es la distribución espectral, aquí está la parte del espectro lumínico, es decir, las longitudes de onda que son visibles, que llegan a nuestros ojos. Podemos ver desde longitudes de onda de 400 nanómetros. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Y las longitudes de onda más cortas, de 400 a 500 nanómetros, son colores fríos, mientras que las largas, 600 a 700 nanómetros, son los colores cálidos. Y entre medias tendríamos el verde y el amarillo. Una distribución espectral es como una receta. En realidad, las luces que vemos en el mundo natural, en la calle, no son luces puras con una sola longitud de onda, sino que son más bien una mezcla de varias. Por ejemplo, las lámparas incandescentes, las lámparas con filamento, esas que cuando tocamos nos quemamos, tienen esa luz que es así como un poquito más anaranjada, que recuerda un poco al fuego. Eso es así porque la composición de esa luz está hecha principalmente de tonos rojos y tonos amarillos, pero vamos viendo que a medida que pasamos a longitudes de onda cortas, su contribución es menor. La receta de la lámpara incandescente tiene más de rojos, de naranjas y de amarillos que de los otros. En cambio, la luz diurna estándar, la luz del sol, tiene más o menos la misma cantidad de cada color. Por eso normalmente la llamamos luz blanca. También os dejo el ejemplo de una lámpara LED, en este caso una lámpara LED fría, que podemos ver que tiene longitudes de onda en la franja media y ese tono así laboratorio azulado que tiene se lo da este puntillo de aquí en las longitudes de onda cortas. Muy bien. Esto en cuanto a la parte de entender la luz como onda. Ahora, si vamos a la medida de la cantidad de luz, que decíamos que nos interesaba la luz como partícula, tenemos que distinguir entre dos disciplinas diferentes. La radiometría mide la cantidad de luz al estilo de la física, es decir, cuánta energía hay en esta luz. El cero es cero de energía. Nos referimos directamente al objeto, por así decirlo, a la luz, a lo que hay fuera. En cambio, la fotometría, que es la que nos interesa, de la radiometría ya nos podemos olvidar, lo que hace es una medida contextualizada, referida a nosotros, referida a los receptores de nuestros ojos. El cero para la fotometría es el momento en el que el receptor del ojo se activa, la intensidad de la luz la intensidad de la luz máxima que todavía no activa el receptor. Es decir, nosotros vamos subiendo la energía que hay en la luz y llega un punto
en que el receptor de nuestro ojo empieza a percibir. Ese momento es el cero para la fotometría. Y esto hace que sea algo subjetivo, por así decirlo, no sea completamente objetiva y sea, en cierto modo, una medida psicológica. Tres conceptos son muy importantes en cuanto a la medida: la luminancia, la iluminancia y la reflectancia. Vamos a verlos mejor con esta imagen. Tenemos un flexo que ilumina sobre una pizarra blanca y parte de esa iluminación la reflejará la pizarra y llegará a nuestros ojos. La iluminancia es la cantidad de luz que incide sobre una superficie, en este caso la pizarra blanca. La luminancia es la cantidad de luz que sale de una superficie, en este caso porque es reflejada del flexo, pero también podría ser de la pantalla de ordenador. La luz que está saliendo de esa pantalla se puede considerar luminancia. La diferencia es luz que llega a una superficie y luz que sale de una superficie. En el caso del ordenador no, pero en este caso del flexo, nos interesa también la reflectancia, que es el factor de conversión de la luz que entra a la que sale, el porcentaje de luz que es reflejado, por eso reflectancia. Es decir, si estamos recibiendo aquí una cierta iluminancia y solo sale el 80% de esa iluminancia, como luminancia, la reflectancia sería de 0,8. Es, por así decirlo, como una medida de la eficiencia de la reflexión. Máxima eficiencia de la reflexión, lo que sería un espejo, reflectancia de 1. Vamos a verlo con ejemplos numéricos. Te encuentras ante un folio, has decidido dejar la psicología y ponerte a escribir porque es tu pasión. Y ahí estás, la novela de tu vida, a punto de empezar, en la calle a mediodía. Entonces, la iluminancia que cae sobre el folio, que viene del sol en todo su esplendor, vamos a ponerle que es 100. La reflectancia del folio, pues el folio es un material bastante claro, refleja casi toda la luz que recibe, por eso lo vemos así tan blanco. Vamos a ponerle un 0,95. Esto quiere decir que refleja el 95% de la luz que recibe. Por tanto, si su iluminancia es 100, si estaban entrando 100 de luz, saldrán 95. Y eso es la luminancia, la cantidad de luz que sale de esa superficie, en este caso porque es reflejada. ¿Pero qué sucede? Que bueno, hemos hecho 3 capítulos de la novela de nuestra vida, se ha hecho de noche, hemos vuelto a casa y no queremos parar de escribir. Pues en casa, de noche, nos encendemos una vela y claro, la iluminancia en este caso es menor, porque una vela no se puede comparar con el sol en todo su esplendor. Entonces le he puesto un 20. El folio sigue siendo el mismo, por tanto su reflectancia es la misma. 0,95 y 95%. ¿Y cuánta luz estará saliendo de esa superficie que es el folio? El 95% de la que entraba. El 95% de 20 es 19. Por tanto, la luminancia es 19. ¿Qué detalle importante hay en estos dos ejemplos? Que la reflectancia depende del objeto. El folio tiene una reflectancia del 95% en ambos casos, pero la luminancia y la iluminancia dependen del contexto lumínico. Es decir, cuando estamos en la calle a mediodía, la iluminancia es mayor, porque es el sol en todo su esplendor, y también la luminancia es mayor. Pero, de noche con una vela, ambas son menores. Hay una dependencia del contexto lumínico. No es lo mismo tener el flexo que tener el sol, que tener la vela. En cambio, la reflectancia no cambia en cualquiera de esos casos. Esto es un detalle importante a tener en cuenta. Por último, os dejo aquí abajo unas definiciones un poquito más formales de estos 3 conceptos. Prosiguiendo, entramos ya un poco en lo que son nuestros sistemas perceptivos. A la hora de percibir la luz, en nuestra cabecita podemos distinguir 2 sistemas diferentes. Está el escotópico, que es el sistema en blanco y negro, funciona a través de los bastones, el tipo de receptor biológico, y la cantidad de luz que necesita es poca, pero a cambio de poder ver bien en la oscuridad, por así decirlo, en situaciones con poca luz, en noches con apenas rabillos de luna, no percibe el color. Es decir, este sistema, por eso sistema en blanco y negro, no percibe el color, pero funciona cuando hay poca luz. Ojo, aunque no perciba el color, sí que es sensible al color. En esta gráfica podemos ver cómo, a medida que cambia la longitud de onda, cambia también la sensibilidad de los bastones. Y esta es máxima a 510 nanómetros, que corresponde a un verde amarillento. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que aunque lo veamos todo gris, nos va a ser más fácil ver un gris que viene de un verde que un gris que viene de un azul, estaríamos en esta parte de la gráfica, o de un rojo, estaríamos en esta parte de la gráfica. Esto en cuanto al sistema escotópico, el de blanco y negro. Por otro lado, cuando sí que hay mucha luz en el ambiente, podemos ver colores, y de esto se encarga lo que llamamos el sistema fotópico, que está basado en los receptores que son conos. Entonces, necesita mucha luz para funcionar, pero a cambio nos permite percibir colores. ¿Y entonces qué es el color? Algo muy interesante que saber sobre el color es que el color es algo psicológico. Lo físico es la longitud de onda y lo psicológico es el color. El color está en nuestra cabeza. Y, aunque se puede hablar de cierta equivalencia, no son perfectamente equivalentes. Por ejemplo, puede haber diferentes distribuciones de onda, recordemos aquí diferentes recetas lumínicas, diferentes composiciones de longitudes de onda, que den lugar a la misma sensación psicológica de color. A eso es a lo que se llama metámeros. Entonces, entrando un poco más en lo concreto, ¿cómo se ha investigado esta percepción del color? A través de lo psicofísico, esto es lo que hemos visto largo y tendido en el tema 9, escalas, sensación en comparación a magnitud física, etcétera, etcétera. Y también a través de lo biológico. ¿Qué mecanismos biológicos subyacentes hay en la percepción del color? Pues hablaremos de conos, hablaremos de bastones, hablaremos de neuronas oponentes. Vamos a ello. Primero, podemos decir que el color tiene varias características. Hablamos del matiz, que también se puede llamar tono, en inglés hue, y es básicamente el tipo de color. Es una cualidad cualitativa, valga la redundancia, que es lo que distingue entre amarillo, rojo, verde, azul, el tipo de color. Por otro lado tenemos la saturación, que nos habla de la intensidad del color, lo vivo que es. La saturación es lo que va disminuyendo a medida que vamos lavando la ropa. Podemos ver en esta imagen cómo al principio la ropa tiene colores vivos, pero a medida que la lavamos se va volviendo así grisuza, apagada, sin intensidad. Es como el grado de coloridad, podríamos decir. Y por último tenemos el brillo. Brillo, claridad y luminosidad. Aquí hay que hacer un pequeño matiz. Nosotros, lo que vamos a ver en el libro, lo que va a aparecer más a menudo, es la luminosidad o claridad. Puede aparecer con cualquiera de estos dos nombres. Pero luego, otra cosa un pelín diferente es el brillo. El brillo es luminancia percibida y, como decíamos hace varias diapositivas, depende del contexto lumínico y va de brillante a tenue. También se suele asociar con fuentes. O sea, cuando tenemos una lámpara, decimos que la lámpara es brillante o es tenue. Esta no nos interesa tanto como la claridad, que es la reflectancia percibida y por tanto depende del objeto. Y es lo que llamamos que va de claro a oscuro. Podemos verla en esta dimensión, como tenemos las cosas más claras arriba, y a medida que perdemos claridad o luminosidad, bajamos a colores más oscuros. Entonces, la diferencia está en que, por ejemplo, la hoja de papel que mencionábamos en el ejemplo anterior es muy clara, tiene mucha claridad, tiene mucha luminosidad, pero puede tener muy poco brillo si es de noche, porque no hay luz que pueda reflejar. Vamos a ver estas tres características de una forma más interactiva. En esta página web, un momentín, tenemos una representación interactiva de estas tres dimensiones que podemos toquetear y así comprender de una forma un poquillo más profunda las dimensiones. A mí me gusta ponerla como cubo y tenemos, por eso he puesto los nombres en inglés en la diapositiva, en la H el tono, los diferentes tonos, los diferentes tipos de color, verde, rojo, amarillo. Aquí podemos ver qué pasa cuando cambiamos el tono. Tenemos en la S la saturación la tendríamos aquí, la S, y podemos ver cómo pasamos de colores intensos a colores más grisáceos. Ahí vamos cambiando la saturación. Y por último, la luminosidad la tenemos en esta dimensión de aquí y vemos cómo va de oscuro a claro. Y podemos toquetearla con este indicador.
El color al que hacen referencia estos tres indicadores es el que está en este circulito de aquí, que también podemos ver cómo cambia a través de esta barra de abajo. Muy bien, volviendo a las diapositivas, este sistema que separa entre matiz, saturación y luminosidad se suele llamar HSL. Es una forma de trabajar con el color, de medirlo a través de tres dimensiones diferentes: su matiz, su saturación y su luminosidad. Hay otros que veremos más adelante. Por lo pronto, vamos a distinguir entre tipos de colores. Tenemos que hablar primero de colores cromáticos y colores no cromáticos, y los colores cromáticos son los que tienen tono. Los no cromáticos lo único que tienen es claridad, van de claros a oscuros, pero no tienen ese tipo de color. No son verdes, no son rojos, sino que son o negro o blanco. Y como tales, el negro y el blanco son los puntos de mínima claridad y máxima claridad. Diferentes escuelas de pintura no los consideran colores. O sea, según a qué corriente te remitas, puede que te digan que el blanco no es color o que el negro no es color. Por eso a estos colores los denominamos no cromáticos, porque no tienen ese croma, ese tipo de color, esa cosa especial que los diferencia del blanco y el negro. No necesitamos, de hecho, conos para percibir colores no cromáticos. Los cromáticos, en cambio, sí que tienen tono, sí que tienen un tipo de color, una cualidad especial que los hace diferentes. El tono, de hecho, podríamos verlo como la personalidad del color. Los blancos y negros pues son los grises, no tienen personalidad. Y a su vez, los colores cromáticos los podemos dividir en espectrales y en no espectrales. Con esto nos remitimos a la parte física que hablábamos antes, de longitud de onda. Los colores espectrales pertenecen al espectro y por tanto tienen una longitud de onda asociada. Hay una equivalencia perfecta color-longitud de onda. Pues por ejemplo, en este naranja de aquí tendremos lo que serían 600 nanómetros. En cambio, los no espectrales son colores para los que sí que hay una sensación psicológica definida y clara, pues en este caso rosa fuerte, pero es una composición de longitud de ondas en realidad. O sea, está formado por varias longitudes de onda diferentes. No hay una equivalencia longitud de onda-color. Mientras que sí existe un color concreto, rosa, no existe una longitud de onda concreta. Es un popurrí de ellas. Por eso los llamamos no espectrales, porque no están en el espectro de longitudes de onda. Muy bien. Entonces, hablábamos de que había un sistema, HSL, que definía el color como un tono, una saturación y una luminosidad, pero también podemos definir el tono como una cantidad de rojo, una cantidad de verde y una cantidad de azul. Es algo que llamamos el sistema RGB. Entonces, esto matemáticamente se puede expresar como la siguiente ecuación. Pues la longitud de onda 550 es 160 de rojo, 160 de verde y 80 de azul. Y para obtener estas ecuaciones lo que usamos es el método de igualación del color, que consiste en que nosotros tenemos una luz de muestra, el color que queremos igualar, y tenemos tres luces primarias, el rojo, el verde y el azul, cuya intensidad variamos para encontrar esta luz de muestra. Es decir, vamos a toquetear las intensidades de estas luces, esto es el método de ajustes del tema 9, para conseguir este color de aquí. Vale, vamos a ver esto de forma más interactiva. Tenemos aquí una versión online que nos muestra este experimento y podemos toquetearlo. Algo importante a resaltar es que las luces primarias, ese rojo, verde y azul con los que hacemos las mezclas, no tienen por qué ser efectivamente el rojo, el verde y el azul. En este caso, las luces primarias que estamos utilizando son un naranja, un verde y un violeta. El único requisito para que tres luces funcionen como primarias es que estén alejadas en el espectro visual. Es decir, que, si nos vamos a esta diapositiva de aquí, que las tres luces estén separadas la una de la otra. Pues por ejemplo vemos que el rojo está aquí, el verde está aquí y el azul está aquí. O sea, son tres luces bastante separadas. Pues en este caso que usamos violeta, verde y naranja, también están las tres bastante separadas. Entonces vamos a volver a nuestro experimento. ¿Y en qué consiste el experimento de igualación del color? Pues aquí tenemos
nuestra luz de muestra y aquí tenemos la regulación de las tres luces primarias para conseguir la de muestra. En este caso, viendo que es bastante violeta, pues básicamente voy a quitar las dos luces naranjas y verde y voy a toquetear el violeta hasta encontrar el apropiado, que es más o menos este. Quizás le venga bien un pelín de verde, no parece ser el caso. Quizás le venga bien un pelín de naranja, sí parece ser el caso. Y un poquito más oscuro, ahí está. Ahí lo tenemos. Esta es la igualación del color, hemos conseguido igualar el color. Entonces, ¿cuál es la ecuación que obtenemos? Pues en este caso no se ve muy bien, un 0,38 de violeta y un 0,12 de naranja, y nada de verde. Puede suceder que para igualar el color tengamos que pasar una de nuestras luces a otro lado. Vamos a volver a las diapositivas, vamos a volver a el experimento de igualación y está explicado con un poco más de detalle aquí. A veces no podemos igualar el color mezclando las tres luces primarias y para que los dos colores en ambos lados queden iguales tenemos que coger el rojo, siempre va a ser el rojo, y pasarlo al otro lado. Entonces, cuando pasamos el rojo al otro lado es como si estuviésemos añadiéndolo en negativo. Y eso sí nos permitiría igualar según qué colores. Pero claro, esto significa que con las tres luces primarias no podemos crear cualquier color, aunque con las tres luces primarias y el truquito de pasarla al otro lado, sí podemos igualar cualquier color. Esto se puede ver, una de las consecuencias de esto se puede ver en el siguiente diagrama. Este diagrama se llama diagrama de cromaticidad y es una forma de representar en 2D todos los colores posibles. Entonces, los colores posibles entran en lo que es esta púa y el hecho de que con las tres luces primarias no podemos representar todos los colores implica que el RGB solo nos llega a este triángulo de aquí. RGB no nos permite representar todos los colores de la realidad, de nuestro diagrama de cromaticidad. Este diagrama básicamente se construye poniendo el grado de verde en la vertical, lo podemos ver aquí que a medida que subimos es más verde, y el grado de rojo en la horizontal. Podemos ver que a medida que subimos es más rojo. ¿Por qué el grado de azul no se utiliza? Porque una vez tenemos la cantidad de verde y la de rojo, la de azul es obvia. Por ejemplo, si yo sé que mi color es 40% rojo y 40% verde, ya sabemos que lo que queda tiene que ser azul, 20%. Entonces no necesitamos meterlo en nuestro esquema y precisamente los azules están en la zona en la que tenemos poco rojo y poco verde. Como hay poco rojo y poco verde, la mayoría del porcentaje será azul y por eso pertenece a esta zona de aquí. El hecho de que se usen números negativos y se exprese de esta forma es a nivel matemático para que la cosa quede bonita y bien encajada entre los dos ceros. Pero no tiene interés a nivel psicológico. Es solo por comodidad matemática. Lo interesante es saber que lo que se está representando es el grado de verde en función del grado de rojo y eso nos permite representar todos los colores. Cantidades interesantes de este diagrama. En la parte curva de la púa tenemos los colores cromáticos, los que están asociados a longitud de onda y por eso se habla de longitud de onda dominante a el valor, 540 en este caso, asociado a el color en este punto. Todos los colores que vayan desde el borde del diagrama al punto de referencia, que es el centro y el color blanco, tendrán la misma longitud de onda dominante, 540. Y a medida que descendemos hacia el blanco, vamos perdiendo saturación. Hablábamos antes de esta dimensión. Aquí en el diagrama se llama pureza de excitación y te presentan esta fórmula para calcularlo en función de estas distancias, para el color Q. Pero esto tampoco es muy relevante. Sí que es más relevante el tema de los colores complementarios. Los colores complementarios son los que al mezclarlo dan un color no cromático. Veíamos antes en la diapositiva de tipos de colores que era un color no cromático y en este caso lo mismo. Al mezclar dos colores que están opuestos en la rueda cromática, como este azul tirando a violeta y este amarillo tirando a naranja, nos da un color no cromático. En este caso, como son colores bastante claros, nos dará pues un gris bastante claro. Si
Vamos al diagrama de cromaticidad. Los colores complementarios los encontramos también en oposición respecto al blanco. Es decir, si cogemos el color de una punta y trazamos una línea hasta el color de otra punta, tenemos el otro color complementario. Cuando cogemos un color que como complementario cae en la zona no espectral, no tenemos color complementario, porque a estos colores se consideran no espectrales y no se considera que formen parte del juego de los colores complementarios. Aunque sí que es cierto que si nosotros cogemos el color de aquí y lo combinamos con el verde de arriba, también obtenemos un blanco o un gris claro. Para construir el color que genera blanco o gris claro, consiste en cruzar hacia el otro lado. Y a eso lo denominamos colores complementarios. Esta parte de abajo, que no la he mencionado con mucho detalle antes, representa los colores no espectrales. Esos colores que decíamos que no están asociados a una longitud de onda per se. Muy bien. Vamos a hablar ahora de mezclas. Ya hemos dicho que los colores espectrales, en cierto modo, son mezclas de diferentes longitudes de onda, pero cuando hablamos de mezclas en general, tenemos que distinguir entre dos tipos de mezclas. La mezcla de luces, lo que sucede en una discoteca, que distintos focos se juntan y dan lugar a un color diferente, o la mezcla de pigmentos, por ejemplo, cuando mezclamos témperas como pintores delante del lienzo. Porque ambas funcionan de diferente manera. La mezcla de luces, la de la discoteca, se llama aditiva, porque lo que está sucediendo es que cogemos las longitudes de onda de una y se las sumamos a las otras. Entonces, rojo más azul da este rosado que tenemos aquí. Y consistiría en mezclar la distribución espectral de una con la de la otra. Aquí, para la suma de las tres, tenemos la luz blanca, que tiene más o menos lo mismo de todas las longitudes de onda, como veíamos antes en el tema. Entonces, ¿cómo se hace esta suma? Coges una longitud y le añades las de las otras y le añades las de las otras. Y al final da esto. Síntesis aditiva o mezcla aditiva consiste en sumar longitudes de onda. Pero ¿qué pasa cuando mezclamos pigmentos? Que suele ser el caso al que más estamos acostumbrados. Que lo que estamos haciendo es quitando longitudes de onda. El pigmento que vemos como azul, lo vemos azul porque está absorbiendo el rojo. Esto es más bien un azul verdoso clarito turquesa. Entonces, este azul turquesa que vemos en el pigmento, en realidad es porque está absorbiendo el rojo y solo los componentes azul y verde son los que llegan a nuestro ojo. Por eso lo vemos como esa mezcla azul y verde que es esta azul turquesa. Lo mismo el amarillo. Al estar quitándonos el azul, lo que nos llega es el verde y el rojo y por eso lo vemos en este tono amarillo. Ojo, verde y rojo como luces. Si fuesen verde y rojo pigmentos, pues la mezcla funcionaría de otra forma. Entonces, cuando mezclamos diferentes pigmentos, lo que estamos es mezclando diferentes absorciones. Absorbo el rojo, absorbo el azul, los mezclo, tengo algo que absorbe rojo y azul y por tanto solo devuelve el verde, solo nos llega el verde a los ojos y lo vemos verde. Tanto para la mezcla aditiva como para la subtractiva, podemos juguetear con ellas a través de estas dos aplicaciones interactivas. Aquí lo tenemos para la mezcla aditiva, mezcla de luces, y un momentito que cargue, podemos, cogiendo los círculos, juntarlos con los otros y ver qué nos sale. Pues antes os decía que el rojo con el verde en luz sale amarillo, aquí lo tenéis. Y podéis toquetear y bajar la intensidad de los colores para ver cómo eso cambia el color que produce. Simplemente para que entendáis este concepto de mezcla aditiva de otra manera. De la misma forma, aquí os dejo una aplicación interactiva para la mezcla sustractiva, que es un poco más tricky. Esta mezcla de pigmentos, esta mezcla de témperas, esta mezcla de tintes de pelo. Y lo mismo, cogiendo los círculos podéis mezclarlos. Y aquí es donde se ve... reduciendo las intensidades se puede ver se puede ver el efecto de diferentes mezclas. Y aquí es donde está el clásico que sabemos de que cuando se mezcla amarillo y azul sale verde. Pues eso es cuando mezclamos pigmentos. En cambio, cuando mezclamos luces en la discoteca, si se mezclan el amarillo y el azul, no sale verde. Muy bien. Y hasta aquí la primera mitad del tema 2. Y ahora entraremos de verdad en las teorías psicológicas sobre la percepción del color.
cómo los psicólogos a lo largo de la historia han propuesto que se percibe el color. Muchas gracias.